Igual no lo controlaría tanto en este sentido, yo lo dejaría igual con una introducción que diga que este material lo que expone es un procedimiento de trabajo, de análisis, de pensamiento, que no es simplemente te cuento cómo nosotros funcionamos, sino que a nosotros nos importa mostrar que acá hay una metodología que nos trasciende a nosotros, aunque nosotros la usemos y la generemos. Leer un poco para entrar en sí, el texto de este muchacho. Sí. Qué bueno que está, ¿eh? Qué buen laburo. Qué buen trabajo. Fue por marzo, antes de iniciar las clases, cuando me llamaron de asesoría para tratar el caso de Gastón. Estábamos todos los docentes del curso que le iba a tocar durante el año, el quinto D. La orientadora social tomó la palabra para indicarnos que se trataba de un chico altamente depresivo, con antecedentes en intentos de suicidio y por lo tanto con tratamiento psicológico y psiquiátrico. El asesor pedagógico nos instó a monitorear al pibe, ser tolerante en su trato y a escribir actas por lo que sea que suceda. Lo que estamos planeando es un trabajo colectivo que funcione con una red de contención. Con esas advertencias comencé a ser profe de Gastón. En clase él se encierra, lee, se compenetra, jamás escribe. Ensimismado en sus lecturas parece que adolece la presión de los interrogantes. Lo escuché decir una vez que quiere ser profe de filosofía. Había irrumpido en medio de una exposición criticando severamente a una compañera. La dinámica es sencilla. Los pibes escriben un ensayo dentro de un eje filosófico, firman con seudónimo y desde el anonimato compiten en certámenes orales hasta llegar a la instancia nacional. Es un laburo que lleva todo el año y que tiene la singularidad de romper con algunos esquemas comunes a las prácticas habituales de la escuela. Allí se mezclan chicos y chicas de diferentes colegios y se tratan temas que van por fuera de la currícula. El resultado es una mezcolanza de rutilantes inquietudes. De a poco las juntadas se volvieron una interpelación sobre los poderes sobre el cuerpo, feminismo, sexualidad, estereotipos y deseos fueron los temas que abordamos. Allí hubo cuestionamientos que no tenían prescripciones, posturas que no tenían dogmatismos, todo aglutinado por una curiosidad irrefrenable de ser testigos de una adictiva incertidumbre que se reciclaba en cada encuentro. Pablo de Abdera estuvo en las instancias zonales de la Olimpiada, dijo lo que había pensado y escrito, fluyó, pero no estuvo en las instancias provinciales. La organización no cumplió con las reglas de los seudónimos ni con los anonimatos. Cuando le llegó el turno de exponer, lo llamaron por su nombre, escuela y lugar, tuvo un bloqueo total. Casi paralizado, con una voz rota, solo pudo leer algunos versos de un poema. De regreso a nuestra ciudad, un tiempo después, me enteré que había dejado por su cuenta la medicación. La recaída fue inevitable. Llevó un tiempo convencerlo para que vuelva a tomar las pastillas. Fueron días de somnolencia y preocupación. Lo imaginé bañado en una hermosa agonía, cayendo desesperanzadamente en una sedación pacífica mientras yacía medio despierto. Ahí lo imaginé, así lo imaginé a Gastón en esos días. No así lo vivía Pablo de Abdera en nuestros presentes. La Olimpiada terminó. Vivió en un presente vitalizado por una resignificación de aquellos valores escolares que nos hacen ser lo que somos, dispositivos, y que nunca nos dicen lo que podemos llegar a ser. Donde hay un mundo, abrir un paréntesis. ¿Qué escuela se visualiza en esto que recibe el mismo profe? O sea, el profe y el pibe están ahí en la misma posición, digamos, de víctimas de un dispositivo, ¿no? Porque, y en eso se asemejan. Hay como una complicidad de alguna manera en el profesor que recibe semejante bodoque de descripción patológica y el pibe al cual se lo está describiendo, que no es un ser, sino que es una patología. Entonces me parece que ahí hay algo interesante, que es como una especie de desobediencia del profesor respecto de la escuela en la complicidad que tiene con el pibe, simplemente porque tanto lo que él observa del pibe, habla del pibe como habla de él, que es, observa una sensibilidad. ¿Qué es esta atención? ¿Qué es una escuela? ¿Es esto? ¿Es esta complicidad? ¿Es esta desobediencia? ¿Es esta tensión? ¿Es esta sensibilidad que tampoco celebra a un pibe que no está en un estado de cierto padecimiento? Ve eso, pero lo ve
a través de una lengua y a través de un lente donde ahí hay un ser, donde hay, bueno, ahora podemos ver una cosa de este tipo que tiene que ver con eso, donde ahí hay un ser y donde no hay simplemente un dato. Sí, en un momento en otra imagen de la ambivalencia de la escuela aparece la escuela como medicamento. Sí, está bueno también, porque no es ni la disciplina intensa, ni tampoco dejarlo ahí, anulado, sino una especie de una figura así en medio de rescate, salvataje, regulación, pero es ambiguo, está bueno eso. Como para tener en cuenta como premisa de dónde parten los desplazamientos, porque también un poco la naturaleza del desplazamiento y todas las elaboraciones a tener en cuenta, que esto que el otro, va a tener que ver con las premisas, porque este pibe tiene algún tipo de bajón y el bajón va a ser pronunciado, digamos, uno puede ser un gil y desconocer las condiciones en las cuales está operando todas esas vidas ahí, digamos. No es una vida más que puede un montón de cosas, pero puede un montón de cosas a partir también de la coyuntura de vida que tiene, que le tocó, digamos. Y ahí justamente en vez de leer, porque el gesto del pibe cuando se pone un seudónimo es un gesto muy interesante respecto a la escuela, porque él lo que está diciendo es hay un valor en la escritura, no en la autoría personal. Bueno, eso es algo que trabajan Y en la el escuela interior no del lo puede pequeño ver. grupo, claro. Yo Digamos. ni siquiera diría la escuela, porque el profe que hace este relato también en la escuela, Claro, y el que claro. establece esta relación Sí. con él también en la escuela. Pero es obvio que hay una lógica de poder que recae mucho más en esos dispositivos burocratizantes, por lo cual este escenario de espectacularización y de rendimiento termina teniendo más fuerza en algún punto que la movida del profe. Al mismo tiempo es un detalle, ¿no? Porque te llamen por el nombre en el marco de la olimpiada, la escuela, es algo medio casi menor. Es como... Lo que pasa que, Y eso bloquea... pero no es lo mismo si te llaman por el nombre para leer algo que estás diciendo, algo que Claro. escribiste. Me parece que es como, Claro. es un nombre que, digamos, a través del cual se pueden decir cosas. Es como a partir de esto yo puedo decir algunas cosas Claro. que si no, quizá no digo. No, claro. Claro. Es como que permite o habilita, digamos, como una contraseña también para unas Pero es cosas. loco como todos se juegan los detalles, porque el desplazamiento de él es un detalle, y no es que la escuela le tiró encima todo el carro burocrático, la jerarquía, Claro, sino claro. también fue un detalle. Claro. Entonces como todo se juega ahí en esa Pero, zona de... pero justamente está bueno lo que decís, porque yo diría, claro, lo llaman por el nombre y parece una cosa pequeña, pero el detalle desde el punto de vista de la potencia me parece que está más en la jugada del pibe, poniéndose el apodo, en la movida del profesor, pudiendo observar que el pibe le interesa la filosofía, que el pibe incluso se ensimisma, pero cuando dice se ensimisma hay casi una estética ahí, no hay necesariamente una patología. Me parece que ahí hay algo, podemos distinguir tal vez que ese tipo de detalle tiene un valor por la posibilidad de multiplicarse, cosa que en lo espectacular no sucedía. En cambio lo de la escuela es como que se le escapa algo menor, pero no tiene el poder de la multiplicación, al contrario, porque finalmente canceló algo que se venía dando, como también lo cancela cuando quiere exponer desde esa lógica espectacular los rendimientos de los pibes, es decir, como esa cosa de mostrar lo performático a gran escala, como si lo pequeño, ¿no? Siguiendo con esto, el detalle no tuviera ninguna consecuencia porque no puede ser mostrado. Dice, una vida que no puede separarse de su forma es una vida que en su modo de vivir se juega al vivir mismo. O sea, en el modo de vivir se juega al vivir mismo. Probablemente en este pibe, en su escritura, en la posibilidad de que el apodo funcione como un juego de complicidades, se juega al vivir mismo. Y en el hecho de ser llamado contra su voluntad, a partir de su nombre y en un escenario para lo cual, como decía Andrés, él no se sentía en condiciones, también se juega el vivir mismo. Y acá abajo dice, bueno, ¿qué significa esta expresión? Agamben define una vida, escuchen esto, en que los modos, actos y procesos singulares del vivir no son nunca simplemente hechos, sino siempre y sobre todo posibilidad de vivir, siempre y sobre todo potencia. Entonces ahí me parece que está bueno ver cómo la escuela ahí pierde su valor porque anula la vida como posibilidad. Me parece que acá no se trata solo del detalle, sino de dónde la vida se presenta como posibilidad.
y dónde como acabada. Perdón, porque cuando dice detalle, está hablando desde el punto de vista de la percepción escolar más formalizada, digamos. Desde el punto de vista del pibe no era un detalle, digamos. Claro, claro. Cuando hoy hicieron el texto hablando del tema del paréntesis, digamos, de alguna manera como para ese pibe era digamos, en medio de un océano, en medio de un mar, se había podido armar una especie de isla, digamos. Se había podido armar una especie como de, no sé, de balsa, de canoa, lo que fuese, como para mantener esa flotación, digamos. Lo que hay es un punto de vista del que la posibilidad, en el sentido de la potencia, Está sustraída. es totalmente sustraída, porque Sí. aunque el pibe hubiera, acá doy el ejemplo del pibe solamente para que se entienda otro razonamiento, aunque el pibe hubiera participado de la... Del evento, sí, sí. del evento, y hubiera recitado, Se hubiera sacado un igual, 10. y se hubiera sacado un 10. Igual ahí, como dijiste Sergio, la potencia, igual está Está sustraída, Sí. porque lo que pasa es lo que se Claro. previó. Claro. Y en todo caso no hubo quilombo, nadie se negó, o sea, las cosas salieron bien, tal cual fueron previstas. Entonces ahí lo que hay es una modalidad absolutamente agotada del que la potencia nunca aparece. O sea, la escuela no es una posibilidad, sino que es una realidad que se Confirma. reproduce o que se confirma en cada uno de los eventos. Me parece que hay la idea que él se pregunta en un momento cómo abrir un paréntesis donde pusimos un mundo. Claro, claro. ¿No? Como me parece que donde un mundo ya está dado, ¿no? Ya está hecho, ya está consumado, digamos. Entonces me parece que ahí es esa cuestión de la pregunta del paréntesis o de cómo perforarlo, digamos. Sí, yo pensaba también que había, porque después en otro momento habla como que esa escuela es como el último lugar donde los que fracasan vienen, ¿no? Digo, Sí. como que hay también una patologización de la misma escuela que le cancela la posibilidad de pensarse en lo que puede, ¿no? Como que también, como escuela refugio incluso, ¿no? Como las posibilidades que puede una escuela a la que ya no le queda más chances para derivar, digamos. Ya está, es el último rincón del tarro, bueno, Viene acá. vienen acá. ¿Cómo hacer de eso una potencia o una posibilidad más que una clausura, digamos? ¿No? Como que es lo mismo que le pasa al pibe de alguna manera, ¿no? Lo patologizás, lo clausurás o investigás qué podés con él. Son los desechos de alguna manera. Pero el tema es si mantenemos la noción de eso de que escuelas son varias cosas Claro. y que escuela también es el profesor, este Total, trabajo, las total. reuniones por fuera. Exactamente. Entonces, ¿a qué escuela le corresponde mantener ese paréntesis abierto? ¿A cuál Claro, otra claro. mantener algo? ¿A cuál Claro. otra incluso cerrarlo porque no puede hacer otra cosa? Claro. Pero no perder de vista y al toque llamar escuela al otro Exacto. que cierra y aplasta y esto queda como... Lo que está claro es como eso, como que decir hoy escuela obliga como a dar cuenta de todos los planos. Sí. Que históricamente uno decía escuela y era clarísimo lo que tenías que decir porque con algunas excepcionalidades o con algunas fugas más o menos era una fuerza compacta. Pero decir escuela hoy no alcanza, hay que empezar a describir un montón de planos, como si ese nombre fuera un nombre. Y es la cuestión de todos esos Inconcluso. planos, más allá de la diversidad por el contenido de lo que vaya pasando, digamos, acá pasa una cosa, acá pasa la otra, de cuánto esos planos, a la hora de percibir lo que pasa ahí, de funcionar, si es solamente como esto, armar como nomencladores, o si en una manera diferente es como esto, abrir zonas, tomar cosas que van pasando y abrir zonas como para ver qué derivas se arman, digamos. Y ahí también es como que es otra noción de comunicar, porque muchas veces en los trabajos, acá no aparece, pero muchas veces en los trabajos aparece la cuestión de comunicar, como de bueno, saber el otro qué es lo que quiere, como para uno poder dárselo, digamos, con una mirada como más instrumental, más allá de las buenas intenciones. Y acá comunicar, uno poder comunicarse, es de alguna manera, poder de alguna manera conectarse con ciertas tendencias que están dando vuelta, y se abren zonas de elaboración, y que eso no se sabe para dónde puede ir, digamos. O sea, comunicarse de alguna manera, abrir la posibilidad a un misterio y a lo desconocido que puede llegar a pasar. A ser increpado por un alumno, a ser cuestionados en clase por un saber, a admitir que ignoro cosas que Google no, a ser el catalizador del rumor, a involucrarnos. Dice, el temor se huele como el acerrín con que la hacen. Dice, y acá muy irónicamente dice, pero hay esperanza. Por suerte, el cuerpo docente espera la temporalidad para que el año termine. Que lleguen las vacaciones, así el problema será de otro, aquel alumno va a joder más, no veré más a aquel compañero, recargaremos pilas. Así hablamos, diciendo muy poco, pero atiborrados de pedagogía altamente contagiosa.
Sería muy fácil identificar al enemigo, eliminarlo y emanciparnos. Lamentablemente el enemigo es constitutivo a nosotros. Somos en la subjetividad de un lenguaje que nos ha capturado incluso los componentes más tenues de la comunicación. Buenísimo. Muy bien, sí. Yo pensaba también que la otra vez estaba hablando en el diploma de la conquista de cierta opacidad, como que la comunicación siempre tiende a la transparencia, ¿no? A mostrar la univocidad. Claro. Como que en este caso sería el contrario, ¿no? Digo, ¿cómo construir una zona de opacidad estratégica para desarrollar esas cosas que se le escapan al poder? Dice después, se puede describir en efecto a los existentes como arrojados en el mundo, invocar su ser en el mundo. Pero ¿cómo hacen aquellos que no encuentran la entrada que los hace ser en el mundo? O sea, ¿cómo hacen este conjunto de profesores que si bien pueden agarrarse de la clandestinidad, de los pequeños espacios y pueden desplegar estas cosas, no es que no lo pueden hacer, pero cómo hacen para ir haciendo más real esa existencia que generaron? ¿Cómo hacen para tener también una legitimidad que no los derribe cada vez? Sé que es una pregunta que no la podemos responder acá, pero que no la podemos no hacer. Que dice esto: no tengo más que mis pasos para hacer, y se supone que eso debe bastar. En cambio, no existe todavía lugar en el mundo donde pueda hacer mis pasos. O sea, el tipo este despliega una serie de pasos, pero también necesita un lugar en el mundo donde pueda ejercitar y entrenar y repetir, en el mejor de los sentidos de la repetición, esos pasos, para que eso adquiera realidad, adquiera fuerza. El profe que convoca esto, para mí hay algo de la escritura, me parece que sería interesante pensarlo, hay algo de la escritura que es un arma, ¿no? Sí, pero que si no se multiplica, entiendo, o si claro, no se busca si no se busca la politicidad en el sentido de ver de qué fuerzas me arraigo, lo otro es un poco lo que dice de Kafka, lo otro es lo que finalmente te dice, bueno, vos tenés pasos para dar, pero acá no vas a tener, acá no hay lugar para que des esos pasos. No, o por ahí tenés lugar para dar esos pasos, pero bajo esta hoja de ruta, digamos. Claro, bueno. Lo que no es esta hoja de ruta es el caos, lo salvaje, hasta incluso lo peligroso para vos mismo. Por eso esos pasos no terminan de darse, porque esos pasos se dan cuando pueden darse, incluso a partir de lo que decías antes, vos, del misterio. Por si yo te doy una hoja de ruta, esos pasos no encuentran lugar para gestar. A mí me parece igual que acá hay un paso que el tipo da, que es ya no creer en ese mundo, ¿no? Exacto. Digamos, hay que primero dejar de creer en un mundo para abrir un paréntesis, porque Exacto. si no es como que, y esa no es una operación menor, porque los docentes siguen creciendo mucho en ese mundo, lo emparchan, ¿no? Digo, pero el mundo está como inconmovible, no andan ciertos aspectos de ese mundo, el tipo agota ese mundo, y ahí se abre un paréntesis, ¿no? Y ahí cambiar ese punto de vista, porque agotar el mundo es, hay algo del modo de ver, del planillero, que ya no. Ya está, claro, bueno, ahí desarrolla, me parece, una estrategia, y ahí empieza a haber en la forma instituida una manera de mimetizarse para encontrar otra fuerza. ¿No? Digo, viste lo que decía Nietzsche, de que toda fuerza embrionaria se disfraza de lo existente para poder sobrevivir y crecer. Bueno, ahí no hay una fórmula, pero algo de eso tiene que darse. Claro. Y también, perdón, el que rompió también la creencia fue también el propio pibe, digamos. No me acuerdo cómo se llama. Gastón. Sí. Porque también, de alguna manera, los propios pibes también tienen la certeza de que la escuela es una porquería, la escuela simplemente para, bueno, que corre el tiempo, la escuela es solamente para hacer cosas con mis amigos y el sumo, no sé, el profe copado, un poco de fútbol, que esto que el otro, y después los trabajos bueno hay que hacerlo porque tengo que tener una nota y no quiero repetir lo que fuese. Ahí también el pibe, digamos, como que revió todo eso y pidió que había otra cosa y bueno, también como se corrió de ese estereotipo también, digamos. Bueno, pero sigo pensando en que hay un problema que dirimir, que es cómo se combate sin una confrontación ni retórica ni pueril, un poder que de pronto inhibe muy fuertemente el lugar para dar esos pasos. Porque el profesor creó el lugar para dar esos pasos, pero la Olimpiada luego restringió el lugar para dar esos pasos y el pibe no pudo seguir. Sí, es interesante también, porque vos viste que por ahí los gremios lo que hacen para dirimir ciertas cosas es enfrentar. Y acá hay algo de una oblicua que hay que mandar, algo más sutil, no es, se trata de, al poder no se le enfrenta, o por lo menos en este plano no se le enfrenta, digamos. No.
perdés todas las fuerzas, Claro. porque te volvés muy transparente también. Claro. Entonces, si te volvés muy transparente, es muy fácil ver cómo debilitas al otro, porque ya sabes que viene por acá, que me va a decir esto, y yo ya sé que a este argumento le vengo con esto. La Claro. cuestión es desconcertar. Tal cual. Y además es medio fino a veces el límite entre escuela inhibición y escuela plano mínimo de consistencia que al menos asegura una cita, bueno, estamos todos ahí. Entonces, esa sutileza también hay que tener de cuándo distinguir. Sí, Complicado. Como es muy inmanente también a totalmente. un proceso. Sí, Ahí te porque vas a dar cuenta en cuando otros es momentos uno choque. podría haber criticado mucho ciertos rituales y hoy ves como esos rituales tal vez tienen una fuerza en el momento mundial incluso, Sí, no solamente sí, la sí. Argentina, que se está viviendo, en donde decís, bueno, tal vez ese ritual hoy exprese una sí. fuerza, una desobediencia, Sí. aunque no fuera consciente, y en otro momento expresaba un conservadurismo. Sí. Sí, hay que tener como una lectura muy, muy fina y nada mecánica. Incluso a veces hasta el antagonismo con la institución puede servirte de consistencia por la negativa, digamos, pero puede darte una Si te consistencia bancás. si te lo bancás y si no, lo otro es pura indiferencia, una cosa que se desarma todo, capaz. Hay veces que, por eso también es una mirada muy situacional, muy sutil. Sí, A veces pelearte con el coso, con esto, el otro, te termina dando como una especie de plano mínimo para moverte que te termina ayudando. ahora te pueden decir, bueno, pero ¿qué me estás diciendo? Que cada 2 segundos tengo que estar pensando todo el tiempo, es agotador la vida así. Ahí me parece así que entonces es importante lo que vos decías, qué grupo uno se arma, como para que, bueno, no sabemos qué hacer, pero sabemos que a las 6 de la tarde vamos a un café o un mate con fulano, mengano y sultano, y ahí charlamos entre todos, entonces hasta resulta adrenalínico saber que es eso que tenés que pensar no te agobia, sino todo lo contrario. Pero si no tenés con quién estar en soledad viendo cada vez O a cómo veces, se o reacciona. a veces hay con quién, pero como ese modo de pensar, quizá no se considera como algo del orden del pensamiento. Claro. Que contaba esta alumna tuya, ¿te acordás? La cursante que contaba, bueno, que empieza a haber varias maestras, eso sí. que hacían estaba bueno y sostenía mucho del laburo, Sí. que no ocurría en los lugares instituidos, bueno, más pasillos, más viajaban 2 o 3 en el bondi, y ahí se contaban la vida y se contaban también lo que pasaba en el aula, y digo, y eso también era ya una alianza, una Sí. complicidad, Claro. no como simplemente, pero como no pasaba por ahora estamos pensando esto, ¿no? Como si ahí también algo de la legitimidad, de los modos de Como legitimidad si de la no hubiera escuela, un ¿no? dispositivo Sí. transparente, no tiene legitimidad esas cosas Exacto. que ocurren. Sí. Más Pero en ese informalmente. caso, la escuela en un momento reconoce que está pasando algo y les preguntan, che, ¿qué están haciendo? Claro. Y capaz que esa pregunta le sirvió para el otro, capaz que se diluía. Y esa pregunta le sirvió para decir, estamos juntándonos, qué sé Para yo. ganar un bla, bla. poco de consistencia. Y ahí, bueno, pero haganlo dentro de los horarios, Claro. no sé qué, hagan Claro, encuentro de ahí la maestros. escuela fue la pilla de decir, bueno, Claro. de observarlo en un punto, Claro. ¿no? Con todo lo que implica Después se ve. eso, ¿no? Claro. A full. Pero una primera pregunta ahí sirvió de, bueno, capaz que algo que si no se diluía solo, tomó consistencia por la interpretación más de... Pero eso es fuerte porque quiere decir que, digamos, ahí tiene que intervenir como los ojos del poder Sí. para vos detectar que ahí hay Estabas otro haciendo poder. algo, sí. Esto tenía poder, ¿no? Como que a veces si no, Lo que si pasa no es que viene, digamos, siempre me entrenado de parece ese lado, que- dices, esto entonces puede ser algo. Sí. Y cómo se legitima, digamos, me acuerdo de la entrevista de Ignacio, que decía, no tanto cómo se recupera los sentidos, sino cómo se legitima lo que uno hace. Bueno, eso es una tarea, ¿no? Cuando uno ya no está creyendo en el mundo, que hay que reponerlo, bueno, ¿cómo se legitima lo que uno Claro. hace? Sí, ahí ahora lo que decimos de cómo se legitima, pienso también en el juego de los nombres, como en el nombrar, digo, cómo se legitiman Claro. a seres que no entran dentro de los nombres, digo, ahí pienso en la escena del pibe, ¿no? Como poniéndose un nombre que justamente no es reconocido. Pero mira qué importante, porque el pibe se queda. puso el nombre después de haber escrito. Es como, me acuerdo esto que decía Melchonic, de que no es el autor el que hace la obra, sino que es la obra la que produce el sujeto. Entonces es como que acá su escritura produjo este Pablo de Abdera. de Abdera. Antes de la escritura de esa experiencia no existía Pablo de Abdera. Entonces es interesante porque lo que el pibe dijo es, bueno, la escritura me constituye en otro lugar como sujeto, ya no ese débil medicalizado, sino alguien que tiene cierta presencia. Pero no fue antes de la escritura.
Entonces también es interesante porque a mí me importa el nombre verdadero, ¿qué importa la verdad? La verdad no tiene ninguna importancia, lo que importa es algo que haga algún efecto de verdad.